Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan en esta nueva transmisión aquí en su programa Hablemos de Penal. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y siempre a cargo de, siempre el protagonista de todo el Código Penal de Honduras. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante acerca de las medidas de seguridad. Desde el artículo 85 hasta el artículo 100 del Código Penal, decreto 130/2017. Hoy tenemos de invitadas a tres colegas que son estudiantes de Derecho de la Universidad de Ceutec. Y vamos a hablar sobre ese tema. Ellas nos van a explicar y van a desarrollar un poco acerca de qué son estas medidas de seguridad, cuáles son su naturaleza, de qué se trata, cómo se ejecutan. Así que vamos a darle primeramente la bienvenida. Bueno, primero mi nombre es Emilson José Ortiz Salinas y le vamos a dar la bienvenida a la colega Vania, quien nos va a hablar un poco acerca de qué son las medidas de seguridad. Muy buenas tardes, muy buenos días, Vania. Cuéntenos acerca un poco de ello. Hola, saludos a todos, muy buenas tardes, espero que estén en excelentes condiciones el día de hoy y vamos a hablar un poco sobre el concepto de qué son medidas de seguridad. Pues es algo bastante básico, son disposiciones legales que se aplican cuando una persona ha cometido un delito y representa un peligro real el hecho de que lo vuelva a cometer nuevamente, ¿sí? Así es. Es muy importante aclarar que esas medidas de seguridad se ejecutan por medio de un órgano jurisdiccional, un órgano por medio del juez, del tribunal, de un juez, de los jueces, perdón, del tribunal de sentencia. También vamos a hablar un poco acerca de qué son esas exenciones de las medidas de seguridad y la supervisión y de incumplimiento y consecuencias jurídicas que nos comentará un poco la estudiante de Derecho, Vania. Perdón, Ana Cardona. Buenas noches. Hablando acerca de la extensión de las medidas de seguridad, podríamos mencionar que estas no son indefinidas. El mismo artículo 96 nos establece que deben de tener una duración proporcional a la peligrosidad del sujeto. Es decir, que no porque una persona se mire peligrosa significa que va a estar, que se va a hacer apropiada, que se le imponga una medida de seguridad como tal. En todo caso, también podemos mencionar que dichas medidas pueden cesar o inclusive desaparecer si desaparece dicho estado de peligrosidad en la persona. Dentro de lo que es la supervisión o el incumplimiento o las consecuencias jurídicas, también podemos mencionar el artículo 99. Este reviste una importancia bien sustancial porque establece que si la composición de dichas medidas de seguridad, lo que mencionaba anteriormente el compañero, ¿verdad? Corresponden a los órganos jurisdiccionales, es decir, a los jueces de letras, a los jueces de sentencia, a los jueces de ejecución, según el área en el que esté el proceso. La ejecución de estas medidas es responsabilidad del sistema penitenciario, mientras que la supervisión es la que corresponde al juez de ejecución. Y hablábamos también o podemos mencionar acerca de que el incumplimiento de dichas medidas puede acarrear o puede derivar consecuencias penales, cosa que a veces no consideramos que es el quebrantamiento de estas medidas, especialmente si es en reiteradas ocasiones o si revela una voluntad, perdón, manifiesta del incumplimiento. Qué- También, qué te- para finalizar, José, solamente comentarles que en casos de libertad vigilada, nos menciona el artículo 95, si el sujeto no puede acudir a firmar periódicamente o éste incumple las medidas impuestas, no solo pierde los beneficios de dicha medida, sino que también puede verse nuevamente involucrado en un proceso penal. Así es, eso es muy interesante, Ana, que nos comenta, porque la persona, tenemos que ver que en el proceso, por ejemplo, cuando una persona es sentenciada, viene el juzgado de ejecución y ellos tienen la competencia de supervisar si que la sentencia se pueda ejecutar, ¿verdad? Así como lo dice, juzgado de ejecución. La sentencia se puede ejecutar pues, en la persona que es juzgada, ¿verdad? Y llama la atención porque en el artículo 95 que usted lo mencionó, dice Claro.
acerca sobre la libertad vigilada consiste en el sometimiento del penado a control judicial a través del cumplimiento de alguna o algunas de las medidas siguientes. La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente, la obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el órgano jurisdiccional competente establezca, ¿verdad? Eso es muy importante porque ha habido casos de personas que terminan, cumplen su sentencia, pero tienen que ir periódicamente a firmar, pero no lo hacen. ¿Qué es lo que sucede cuando no lo hacen? Eso es penado también, ¿verdad? Por el Código Penal. O sea, También, Claro, y hay que inclusive ser, eso puede agravar la medida Claro, impuesta, o sea, puede pasar, por ejemplo, de una libertad vigilada a un internamiento. y exactamente, ese es un. otra cuestión que hay que hacer hincapié es que estas medidas no pueden ser más severas ni durar más que la pena que les correspondería por el delito cometido, ¿verdad? Hay que tener muy claro eso. Así es, compañera, sí. Lo que pasa es que también sí. Sí. la medida se agrava, ¿verdad? Ujú. Si la persona no va a firmar. También tenemos nuestra compañera Delmi, que ella nos va a hablar un poco acerca de cuál es el propósito de las medidas de seguridad. Muy buenas noches, Delmi. Hola Josué, buenas noches, colegas. Pues sí, un tema muy importante, ¿verdad? Lo que son las medidas de seguridad y pues el objetivo principal de las medidas de seguridad que es proteger a la sociedad de personas que presentan un peligro real y comprobando reincidencia delictiva, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues se busca reducir o tratar de rehabilitar al infractor. Este propósito también pues nos refleja, se podría decir, una visión moderna del derecho penal que donde el acento se pone no solo en la sanción, sino también en la prevención, la readaptación social del individuo y el respeto a la dignidad humana. Pues la finalidad preventiva se manifiesta en la idea prácticamente de neutralizar la peligrosidad del sujeto, mientras que la finalidad terapéutica, por decirlo así, o educativa, esto sería, pues básicamente como en resumidas cuentas, el propósito de las medidas de seguridad. Adicional también podemos mencionar que uno de los fines de las medidas de seguridad es que su fin es preventivo, realmente es preventivo, no punitivo. Y que lo que mencionaba Denny, pues recordemos que el derecho penal está basado en el principio de la legalidad y la responsabilidad de hecho. Entonces, no se sanciona, lo repito, no se sanciona a alguien por lo que alguien es, sino por la conducta de lo que haya hecho. Entonces, siempre la Es peligrosidad de correcto. estar vinculada a un acto delictivo comprobado. Y esto es básico, o sea, para proteger los derechos Claro, fundamentales, de igual manera evitar abusos. Efectivamente, claro, de fíjate. hecho debe haber existir, ¿verdad? Un hecho punible y una condición de peligrosidad criminal, como una enfermedad mental o una adicción o incluso puede ser una conducta de reincidencia. Sí, y fíjense que es interesante también porque, por ejemplo, cuando una persona, un ejemplo más claro, cuando una persona, por ejemplo, lo sentencian, tiene que cumplir su sentencia en un centro penitenciario. Pero aparte de ello, la medida de seguridad es que al salir también no se puede acercar a la víctima, por lo menos depende, ¿verdad? Depende Sí, el grado pues, del delito que haya cometido. Pero la persona no se puede claro. acercar aproximadamente 10 años, 20 años. Entonces, esa es una medida de seguridad que se le agrega a la persona, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera acotar algo? Claro, y también, también Josué, pues el propósito también, uno de los propósitos principales, como les decía, que es proteger a la sociedad también, Sí. ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues atender la situación del infractor, porque no se busca solo castigar, sino también pues prevenir, pues que estas cosas no sigan pasando, que un violador venga y si ya se sabe que tiene una conducta de esas, pueda volverlo a hacer.
Entonces, también pues prevenir en ese sentido, estas medidas de seguridad apoyan mucho en la sociedad. Y Claro, algo que me parece bien interesante también, Josué, es que estas medidas, como mencionábamos anteriormente, no son indefinidas. Inclusive está regulado que deben de ser revisadas periódicamente, por lo menos una vez al año. sí, Sí, claro. muy cierto. Muchísimas gracias por Josué, esas. y la otra parte también también otra parte importante, pues también era la ejecución, ¿verdad? Sobre el artículo 99 del Código Penal, pues deja claro que la ejecución de las medidas de seguridad corresponden al sistema penitenciario, pero la supervisión y el cumplimiento es competencia del juez de ejecución. Sí. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Pero para agregar un poco acerca sobre ese tema, para terminar, ¿cuándo se procede a la aplicación de estas medidas de seguridad? Según el artículo 86 del Código Penal, las medidas de seguridad pueden aplicarse cuando existe un estado de peligrosidad en el sujeto, como lo mencionaban las compañeras. Las clases de medidas de seguridad, por ejemplo, de conformidad con los artículos 87 al 95 del Código Penal, esas son las medidas de seguridad que pueden ser, por ejemplo, internamiento en centro psiquiátrico, que es en el artículo 88, aplicable a imputables Ujú, peligrosos. También está internamiento en centros de desintoxicación ujú, o rehabilitación, que eso está en el artículo 89 del Código Penal para quienes hayan cometido delitos bajo efecto de sustancias y presentan dependencia de ujú. estas sustancias. Sí. También está la libertad vigilada, que está en el artículo 95, que ya lo hemos mencionado en el transcurso Ujú. de este programa. Consiste en la supervisión del condenado bajo determinadas condiciones impuestas por el juez. También está la... Perdón, Sí. que la libertad vigilada, Josué, Ajá, perdón, que la libertad vigilada pues puede aplicarse después de cumplir una pena, ¿verdad? sí, exactamente. Es después Que quede cuando claro ese ya punto. Ujú, ya ha terminado el tiempo de su condena a un centro penitenciario, ¿verdad? Cuando ya sale con libertad, pero tiene una libertad condicionada que tiene que ir a firmar ujú. periódicamente. También está la prohibición de aproximarse a la víctima, que esto es lo que mencionábamos, que es en el artículo 93, y la prohibición de de residir en determinados lugares, ¿verdad? En el artículo 94. La inhabilitación profesional o de derechos está en el artículo 92, ¿verdad? Que se inhabilita la profesión que haya ejercido esa persona antes de cometer ese delito. Y el tratamiento involuntario, que es en el artículo 90, cuando no es necesario el internamiento. Y por último, medidas educativas especiales para menores inimputables, que es en el artículo 91. Cada una de estas medidas tiene requisitos específicos de aplicación, límites de duración y posibilidad de revisión también, ¿verdad? Así que ese tema de las medidas de seguridad que es en el artículo 85 al 100 son muy importantes poder saberlas, y como estudiantes de derecho también tenemos que tener conciencia acerca de ello, ¿verdad? Así que les agradezco a ustedes, a Claro, Vania, a Ana Cardona y a Delmi por acompañarnos en ese programa más, en esa emisión más de su programa Hablemos de Penal. Nos veremos la próxima emisión. gracias, Muchísimas gracias, gracias. Josué. Gracias a usted por el Muchas espacio. gracias. Gracias por la invitación, Josué. Feliz. Feliz noche.